Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a la mejor clase de sus vidas, la mejor clase de su vida estadística descriptiva, estadística 1, para los estudiantes que son control de gestión, ¿cierto? Control de gestión. Los que van a controlar toda la gestión del país, de la economía, de las empresas. Mira qué importante la gestión, ¿eh? Y dentro de la gestión lo más importante es la estadística. Todo es estadístico hoy día. ¿Qué es las elecciones? ¿Qué es lo que va a influir el 10%? ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué vacuna? Todo es estadística, todo es estadística. El otro día estaba escuchando un candidato, una candidata, y que hablaba de moda, media, mediana, y no tenía idea de lo que era moda, media, mediana. Entonces confundía media con mediana. Otro día también hablaba, escuchaba otro señor que hablaba de términos estadísticos sin saber que eran términos estadísticos. Entonces hablaba, no, que la muestra, que esto, que esto, otro, y estaba muy profundo. Entonces, todo eso les da la razón a la importancia que tiene la estadística en los estudios superiores, la estadística en el ámbito profesional, en la estadística en general. Y después, entonces lo que hicimos nosotros, hicimos una evaluación de lo que hemos aprendido en esta primera unidad. ¿Y cómo hicimos esa evaluación? Hicimos una solemne 1. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a retroalimentar la solemne 1. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver si nos equivocamos, no nos equivocamos, si está bien, está mal, etc. Así que permítame compartir pantalla y vamos a retroalimentar la solemne 1. Muy bien. Entonces, después de esto, ustedes tienen que ir tomando apuntes de la respuesta, de los puntos, de todo, porque una vez que hagamos la retroalimentación, si no hay ninguna duda, no hay ninguna discordancia, yo voy a colocar la nota en la intranet, porque ya tengo que me están pidiendo la nota. Así que por eso que es importante que vamos viendo. No la quise colocar antes por si tienen alguna duda. Muy bien, entonces el primer ítem que vimos, dijimos que el primer ítem que veíamos era solamente colocar si la variable era discreta o continua. Esto era concepto estadístico. Entonces lo único que tenían que hacer era ver si era variable discreta o continua. Y esto valía un punto cada pregunta, ¿ok? Un punto cada respuesta. Anoten ahí que valía un punto cada respuesta. Entonces, el número de acciones vendidas cada día en la bolsa es una variable discreta, porque las acciones se venden enteras, se venden paquetes de acciones. Nunca se vende la mitad de una acción, ni un cuarto de acción, ni un tercio de acción. No. Nunca se vende una acción y cuarto, ni las acciones, como buenos gestores ¿cómo se llama?, de control de gestión, como buenos controladores de gestión, saben que las acciones se venden completas. Entonces, la primera era discreta. La segunda, las temperaturas registradas cada hora en un observatorio es una variable continua. ¿Por qué es una variable continua? Porque la temperatura puede ser 27,8 grados, 24,3 grados, o sea, aceptaba cualquier valor en el intervalo. Acá solamente números enteros. Periodo de duración del automóvil continua. El automóvil puede durar 3 años, 4 meses, 2 días, 3 horas, 14 minutos, 2,5 segundos. ¿Cierto? Entonces, el periodo de duración puede ser 3,5 años. Acepta cualquier valor en intervalo. No está restringido solamente a números enteros. El diámetro, cuando hablamos de diámetro, siempre hablamos de pi, 3,14, 15, 16, qué sé yo. Entonces, el diámetro también de la rueda de varios automóviles es una variable continua porque acepta cualquier valor en intervalo. Puede ser coma, puede ser entero, puede ser cualquier valor. Número de hijos por familia, lo habíamos visto, es una variable discreta porque los hijos son enteros. No se ve, no hay hijos por la mitad, no hay. ¿Cuántos hijos tienes tú? 3/4 de hijos, no existe. O yo tengo 2 hijos, o tengo 4 hijos, o no tengo hijos. 0 hijos. Y el censo anual de los chilenos es una variable discreta porque los chilenos son enteros, hasta donde yo sé. Entonces, no hay chilenos por la mitad.
¿cierto? Entonces, hablando de las personas son enteras. Muy bien, ¿hay alguna duda con eso? ¿Alguna duda? ¿Algún reclamo? ¿No? Eileen, Priscila, Denise, David, Sí, Matías, profe. Silvia. Dígame, O Denise. sea, es que ¿por qué el año lo mide como 1,5 años? ¿Cuál año? ¿Cuál año? Porque en la ¿Cuál tercera año? ¿Cuál? dice periodo de duración de un automóvil y se Claro. miden por días, meses, años, No, pero voy medio por pero hora, pues, 3,5. Un automóvil puede durar 4,5 meses. ¿Entiendes? ¿No? Si no quiere hacerlo así, puede durar 4,5, 4 meses, 3 días, 2 horas, 27,5 segundos. O sea, acepta cualquier valor intervalo, no solamente el número entero. ah, Yo puedo ya, colocar que un automóvil dura 1 año y medio. Puedo colocar cualquier valor en intervalo. ¿Cuál es la variable continua? Acepta cualquier valor en el intervalo. ¿Cuál es la ya, restricción de la variable discreta? Que acepta solamente números enteros. Entonces, por ejemplo, número de hijos acepta solamente números enteros porque los hijos son enteros. Censo de los chilenos son enteros. Pero la duración de un automóvil te puedes colocar cualquier valor, no necesariamente números enteros. ¿Me entiendes? Es como sí, lata de profesor. cerveza. Latas de cerveza es discreta. O lata de bebida. ¿Por qué? Porque las latas son enteras. Ahora, si yo dijera litros de agua, litros de Coca-Cola, eso acepta cualquier valor, puede ser 3,5 litros, 7,5 litros, etc. ¿Cierto, Denise González? Muy Cierto, bien. profesor El Fernando ítem, Ábalos. perdón, Denise, disculpe. No, nada, profe. Ya, muy bien. El ítem número 2 el ítem número 2 que era el más importante para mí, porque ahí colocaban todos sus conocimientos. El ítem 1, ¿por qué vale un punto cada uno? Porque es una cosa conceptual, de conceptos. Había que manejar los conceptos. Y ahí, como dice la ENI, puede ser una cosa subjetiva, objetiva, pero entra en un ámbito de conceptos, donde hay que como saber de memoria qué es lo que es variable discreta, qué es variable continua, qué es cuantitativa, qué es cualitativa. Son conceptos. ¿Qué es el rango? ¿Qué sé yo? Pero en el ítem 2 es aplicación. Es aplicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, este caso es un estudio de caso que lo sacamos del ambiente cotidiano. Esto pasa todos los días. Exportación de salmón, exportación de cobre, qué sé yo, exportación de litio. Entonces, Chile es un país exportador, bueno, también es importador, pero queremos ser un país exportador y queremos después exportar valor agregado a la cosa. ¿Ya? Bueno, dicho eso, nos daban 50 datos. Entonces, para hacer la tabla, yo tenía que usar el rango. ¿Cómo se usaba el rango? Tomaba el número mayor, que me parece que era 18, algo, 18,36, y le restaba el número menor, que era 13, algo. Y eso me daba 4,8, parece, de diferencia. El rango de la diferencia entre el número mayor y el número menor. Luego usaba logaritmo, 1 más 3,3, logaritmo de 40, el total de datos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, logaritmo de 40. Y me daba 6,28. Dijimos que si era 6,5 para encima, lo subíamos a 7. Y si era 6,5 para abajo, o sea, 6,49, bajamos a 6. Como me daba 6,28, lo bajamos a 6. Entonces habían 6 ¿cómo se llama? 6 celdas. Entonces, habían 6 celdas. Y la amplitud, ahí calculamos la amplitud, entonces 6, ese 4,8, lo dividíamos por 6 y me daba 0,8. La amplitud era 0,8. ¿Ok? Entonces tomamos el menor, que era 13, algo, le sumamos 0,8, después subía el mayor, etcétera, etcétera. Muy bien, la mayoría tenía bien la tabla de frecuencia, así que supieron, o sea, ¿qué me indica eso? Me indica que saben organizar los datos. El problema es de cuando definen la variable de interés, porque la pregunta era, identifique la población o muestra. Era una muestra. ¿Estamos de acuerdo? Pues se toma una muestra, porque acá decían el problema.
Aquí decía el problema, pongan atención. Aquí decía, miren, entonces alta gestión de calidad, después una partida de salmones, se selecciona una muestra de peces, una muestra, y se cuantifica. Cuantifican, no se califica, sino que se cuantifica el peso de cada especie, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasaba entonces? Identifique la población, entonces era una muestra. ¿Cuál era la variable de interés? ¿Cuál es la variable de interés que me puede decir? Lo que se está estudiando. ¿Qué estamos estudiando? Una partida de salmones que se van a destinar a la Unión Europea. ¿Cierto? Eso es lo que estamos estudiando. Después, la variable de interés. Al definir la variable de interés, lo que se está estudiando. Clasificarla era si era discreta, continua, cuantitativa o cualitativa. Muy bien. ¿Qué es lo que piensa usted que son? Entonces, es una variable continua o discreta. ¿Qué me puede decir Aileen? ¿Discreta o continua? Continua, Muy bien. continua. Continua porque, ¿cómo se llama? Se puede colocar cualquier valor en el intervalo. Estoy desconcentrado porque veo gente allá. Estoy mirando gente para allá, entonces estoy medio... Pero parece que era el guardia. Parece que era el guardia. Si no hay que me van a saltar aquí en la sala, estoy solo. Pero parece que era el guardia que estaba ahí. Bueno, entonces la variable continua acepta cualquier valor en el intervalo. Cualquier cosa que me pase de Nick, traidora, Aileen, Priscila Gómez, usted llama inmediatamente al 133. Estoy en SACIE por si acaso. Estoy en SACIE, la sala 305. Así que usted llama al 133 y el profesor está ahí solo. Si me quedo encerrado, si se va, estoy me quedo solo. Porque estoy aquí solísimo. ¿Ya? Muy bien. Y quiero que es cualitativa o cuantitativa. Ahí tengo un problema gigante, ¿no? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Quién me dice Cuantitativa. eso? ¿Ah? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Quién me dice lo contrario? ¿Alguien puso cualitativa? Bueno, era cualitativa. ¿Por qué dice así? En dicho contexto, la Unión Europea establece altos estándares de calidad. Entonces estaba viendo, ¿y cuál era la variable crítica? El peso, porque se cuantifica el peso de cada especie en kilogramos. O sea, los salmones que pesaban menos no iban a ingresar. Entonces, ¿cuál estaba viendo? La calidad del salmón chileno. ¿Y cómo estaban midiendo la calidad del salmón chileno? A través del peso. Por lo que característica, creo que era una variable cualitativa. Era calidad y tenía que tener una característica. Todos los estudiantes que estudian en la Cámara de Comercio tienen pelo rojo, es una característica. Una característica. ¿Cómo veo la variable cualitativa? Que tiene un atributo, una característica. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Calidad y características básicas, como el peso de los salmones. O sea, ¿cuál es la característica que iban a tener estos salmones para entrar a la Unión Europea? Era el peso. Entonces ahí se iba a pesar los salmones, y los que no tenían ciertos estándares iban a ser eliminados. Es como las manzanas. Las manzanas tienen que tener ciertas características para ingresar a la Unión Europea. Por eso que muchas veces, cuando se devuelven las manzanas, o los arándanos, o las frutillas, lo que sea, quedan en el mercado interno. Porque si no cumple ciertas características, ciertos atributos, no entra. Entonces, una variable cualitativa. Muy bien. Muchas gracias, Elin, por la participación. Esto lo hacemos entre todos. Seguimos. Después me decían interprete F1, entonces hacíamos la tabla, y nos íbamos al F1, que era la frecuencia absoluta. Entonces decíamos, mira, 8 salmones pesan entre 13,56 y 14,36 kilos. Las mayúsculas eran hasta, ¿se acuerdan? Hasta, o sea, no sé cuántos hijos tienen, pero sé que tienen hasta 3 hijos. Yo no sé cuánto dinero ganan, pero yo sé que el 45% de los chilenos ganan hasta 350.000 pesos.
a lo más, ¿cierto? Perdón, a lo menos, perdón, a lo menos 350.000 pesos. De ahí para abajo, ¿ok? Entonces lo F mayúscula, mayúscula. Aquí porcentual 6 era el 2,5% de los salmones pesan entre, y la otra los H, que si yo, los F mayúscula, eran hasta. Siempre hasta. Después lo mismo que hicimos en el control 2, ahí se histograma de frecuencia. Y había que hacer el gráfico de torta. Y ahí se podía ver que nosotros podíamos interpretar a través del gráfico, del histograma, donde acá es la variable independiente, la variable X, y esta es la variable Y, la variable dependiente. Esta variable depende. Entonces acá 8 salmones pesaban entre 13,56 y 14,36 kilos. Entonces acá yo puedo leer sin saber, yo puedo leer todo a través de los gráficos. Y ustedes lo hicieron muy bien, ¿eh? Algunos lo hicieron en Excel, otros lo hicieron a mano, muy bien, pero perfecto. Después decía, determina el peso medio cuando se encuentran agrupadas. O sea, tenemos que sacar la media o el promedio, peso medio, la media o el promedio, y tenemos que usar el promedio cuando está agrupada en la sumatoria, de esta sumatoria, paréntesis, en este caso hay que subir marca de clase con el FI todo partido por N. Y cuando no agrupado, se sumaba todo y se dividía por N. ¿Cierto? Y después calcular el percentil 70. El percentil 70 usaban la mediana. ¿Ok? Qué raro que no tenga esta. Esta no es la. Bueno, me faltó. Podemos buscarla. ¿Dónde está? Y después venían las preguntas de selección única, que era la solución del problema. Y acá le fue bastante bien. Dice, la tabla muestra la estatura de un grupo de 20 estudiantes de instituto profesional agrupado en intervalos. X marca de clase. ¿Cuál es la marca de clase? Se suman los dos y se divide por 2. 10 más 12 hay que hacer 1,11. FI es la frecuencia y FI acumulada. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa los valores correctos de PI y Q respectivamente? Cualquier duda que tengan, por favor, me dicen. Si no, voy a transmitir aquí como papagayo todo el rato. Y me dicen, por favor. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Frecuencia acumulada. ¿Qué poníamos acá? ¿Qué me estaban preguntando? El valor de P y Q. Entonces, la marca de clase iba a ser 1,15, porque si sumaban estos dos, 1,14 por 1,16 me daba 1,30, dividido por 2 me daba 1,15. Entonces, marca de clase, que era esta, iba a ser igual a 1,15. ¿Cierto? Porque me pedían los valores de P y Q. Entonces yo sabía que esta no me servía, esta no me servía, y esta no me servía. Solamente voy a hacer la B o la C. Entonces ya eliminado, entonces esto cuando uno habla con los estudiantes de cuarto medio que van a dar la PDT, o la PTU, o la XPCU, uno dice, ustedes tienen que primero, si tienen certeza de lo que saben, van eliminando porque se les hace muy fácil. A veces solamente, supongo que acá hubiese sido 1,14. Hubiese obtenido inmediatamente la respuesta, sin hacer más ejercicio. Entonces es importante que uno vaya sabiendo cómo funciona este tema de las preguntas de selección única o múltiple. Así que importante. Entonces me quedaba 13 o 17. Entonces aquí ponía 4. Recuerda que siempre empezaba la frecuencia acumulada igual. 4 más 6, 10. 10. 10 más 7, 17. Entonces era esta alternativa correcta. Lo que habíamos hecho en clases, aplicado. ¿Dudas? ¿Dudas? Steven Profe, Lee, yo tengo Gina dudas, Cruz. pero de la primera pregunta del rango, que todavía como que no me queda. Pero después la puede pasar al ¿Pero final. cuál pregunta? O sea, es que no, a ver. Esa que puso de... Cualitativa. No, si eso me quedó claro, no me equivoco. Nada que hacer. No tengo Violeta nada que eres. reclamarle. Violeta eres. ¿Cuál? Eso de
del logaritmo, indicación, utilice 1 más 3,3. No, Sí, no sé en qué perfecto. momento se aplica. ¿En qué momento se Ahí, pues, aplica eso? para traer la tabla de frecuencia. Para sacar el rango. No, mira, vamos a hacerlo. Que quiero anotarlo porque no Acá, quiero mira, que me quede todo. acá, entonces te piden hacer la tabla de frecuencia. Sí. Ya te voy a decir, déjame buscar una prueba que tenga tabla. Dame un minuto. Para no estar haciéndola de nuevo yo. Puro abrazo, puro beso de abrazo, una visa, beso de abrazo, pues ya sé que. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Digamos con una prueba que tenga una. Denme un segundo, por favor, para no estar haciendo todo de nuevo. Buenas noches. Ahí me está mandando que me toca hoy día presencial. Ya vamos a poner la prueba del David. Aquí la internet media lenta, así que no en mi casa, así que quebrado el profe. Dame un segundo ya. Y ahí está, ya. Déjame descargar esto. Entonces vamos a tomar esta prueba aquí. Ya, mira. Entonces, mira, ¿cómo hago esto, mi estimadísima Aileen? Entonces tomo el número mayor. ¿Cuál es el número mayor? 18,36, ¿están de acuerdo? Sí. 18,36. Entonces, primero que hago, yo calculo el rango, 18,36. Después, ¿qué es lo que es el rango? Es la diferencia entre el número mayor y el número menor. Diferencia entre el número mayor y el número menor. Entonces, menos, y el número menor era 13, algo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo tiene por ahí? 13,56. Ya, entonces se resta y ahí te da el rango. Pero, exacto. Entonces, le da 13,56. Ya, voy a buscar una calculadora, porque no estoy en mi casa. Entonces, me tengo que preparar. Yo venía preparado, tengo la calculadora acá. Ya, entonces 18,36 menos 13,56 me da 4,8. Esto te dio 4,8, ¿ok? Este es el rango. Rango 4,8. ¿Estamos bien ahí? Entonces lo que yo necesito hacer la tabla. Necesito hacer X sub I. X sub I. Entonces quiero saber, porque aquí no tengo idea, porque son muchos números, de repente usted va a tener 200 valores, 1000 valores, 10.000 valores. No puedo estar buscando cuál es la amplitud, cuál va uno con uno. Entonces, yo primero hago eso. Luego, esto es la ley de Stuttgart, que significa que uso, acá me dice que use 1 más 3,3 logaritmo de E. Entonces, tú tomas la calculadora y línea, hagámoslo juntos. Y colocas 1 más 3,3 logaritmo de 40.
de 40 es porque es la cantidad de datos. Claro, porque tenemos logaritmo de n, y como es logaritmo de n es la cantidad de datos. Entonces, tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Ok? Entonces eso me dio el logaritmo, lo voy a poner aquí arriba, el logaritmo, ¿te dio cuánto, Aileen? Espérame. Logaritmo de 40. 6,28. Dijimos que cuando son 6,5 para cima, se aproxima a la casilla superior, a 7. No se redonda, sino que se aproxima al número superior, 7. Y cuando es 6,49 para abajo, abajo, al 6. Entonces, en este caso me va a quedar 6, porque me dio 6,28. Entonces aquí voy a bajarlo a 6. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿qué Sí. significa eso? Significa que voy a tener acá 6 celdas, 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí viene FI, ¿cierto? ¿Te acuerdas? FSI. Ya, entonces, ¿qué vamos a cambiar aquí? Entonces, el primero, el más chico, es 13,56. Ya. Entonces, lo otro que hago, entonces aquí coloco 13,56, que es el más chico, ¿cierto? 13,56. Ese es mi número menor. Entonces, quiero saber cuál es la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? O sea, cuál es la diferencia que tengo que colocar en el otro. Entonces, ese 4,8 yo lo voy a dividir por la cantidad de celdas que me da. Lo voy a dividir por la cantidad de celdas que me da, que fueron 6. Entonces, divida por favor ahora el 4,8 dividido en 6. ¿Cuánto le dio? 0,8. Entonces, la amplitud va a ser igual a 0,8. La amplitud va a ser igual a 0,8. Entonces, aquí va a buscar 13,56 más 0,8 me va a dar 14,36. Vale, lo hice al revés, lo hice al otro lado. Profe, No, entonces, me equivoqué. profe, 14,36. entonces el resultado que obtengo de 1 más 3,3 logaritmo de n, ¿qué vendría siendo la cantidad de qué? De ¿De celdas celdas? que va a tener, de celdas que va a tener. Ya. La cantidad de intervalos que va a tener. Mira, entonces hagámoslo juntos, entonces después coloqué acá. Entonces 0,8 en amplitud, ¿estás de acuerdo? Entonces después te voy a colocar acá 14,36 más 0,8, ¿cuánto te da? 14, ¿cómo? No, 14. 13,56 más 0,8 te dio 14,36. Ahora coloca 14,36 más 0,8, 15,16. 15,16. 16. Muy bien. Ahora 15,16 más 0,8. 15,96. ¿Cuánto? Pero ahí ya, 15,96. Ahí ya entendí, profe. Si Ya, en el pero fondo era terminemos, para para ver si me da la... exacto, no. Terminemos, porque no. Ah, ya. A ver si me da exacto, no, porque me haya equivocado. Ah, 15,96 más 0,8. 16,76. 16,76. 16,76. Más 0,8. 17,56. 16,76. 17, 56. muy bien. Y por último, 17,56 más 0,8. 18,36. Y está bien. Entonces te da exacto, ¿viste? Qué impresionante. Es increíble. Ya, entonces eso, por eso usamos el logaritmo de 1 más 3,3, logaritmo de n, que es Stuart. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Gracias. Bueno, y ahí entonces sigamos viendo la estadística. Ya, perfecto. Continuamos acá entonces, mis queridos estudiantes. Si cualquier duda que tengan, por favor, esta es la parte más importante, porque esta es la parte de la retroalimentación. No hagamos nada con hacer pruebas y después no sé en qué me equivoqué, no sé qué están haciendo. Después acá, ¿quién me la puede leer, por favor? Que me la lea la Priscila Gómez, para descansar un poco la garganta. Priscila, fuerte y claro. Ok.
En un estacionamiento se toma una muestra de 34 vehículos para realizar un estudio acerca del tiempo en el cual permanecen estacionados. Los resultados se ilustran en la siguiente tabla. ¿En qué intervalo se encuentra la mediana de estos datos? Muchas gracias, Priscila. Mire qué importante. Entonces, en ejercicios contextualizados yo puedo saber de todo. Puedo saber el vehículo estacionado, cuánto tiempo se demora, etcétera, etcétera. Por eso te digo tan importante. Luego, ¿en qué intervalo? ¿Cómo se encuentra la mediana? La mediana, lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es sacar la frecuencia acumulada. Entonces, esto es solamente aplicar lo que nosotros aprendimos. Entonces ponemos acá, frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Entonces ahí ponemos 14 más 10, 24. ¿Están de acuerdo? 24 más 6, 30. Después 30, 33. Y por último, 34. Entonces, 34 vehículos está correcto. ¿Cuánto me viene? 34. Perfecto. Luego que saco la frecuencia acumulada, ¿se acuerdan qué teníamos que hacer? ¿Qué hacíamos? Sacamos n medios para saber dónde está la mitad de la observación. N medio. Entonces, ¿qué significa n medio? Decíamos 24 dividido 2. Correcto. ¿Cuánto te da eso? 17. Entonces, la mediana será la frecuencia acumulada inmediatamente superior, la primera mayor a n medio. ¿Cuál es la primera mayor a n medio? 24. Entonces, ¿dónde se encuentra la mediana? Aquí. 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Es solamente aplicar los conocimientos adquiridos. Entonces, a mí me da mucha risa a veces porque los estudiantes, sobre todo en ciencia media, cuarto medio, que tienen que dar PSU, todo eso, me dicen, no, porque es muy complicado, muy difícil. Es solamente, compadre, aplicar lo aprendido. Y te vas a ir viendo y vas viendo y vas viendo y vas viendo que, verdad, ah, mira. Entonces, por eso que es importante que usted, como sugerencia, 10 minutitos por día, 10 minutos, voy a echar una mirada estadística, mira, un ejercicio, 5 minutos. No necesitan más que eso. Y van creando un hábito de estudio y es súper importante. ¿Por qué no le digo que estoy en media hora, ni 2 horas, ni 4 horas? Porque yo sé que tienen 8 ramos, 8 asignaturas, y todas son tan importantes, o más importantes que la mía. Pero le pido solamente 10 minutos. Pues te voy a leer el titular. A veces uno puede leer los puros titulares, por eso es importante tener un cuaderno solamente para estar ahí. Y aquí continuamos. David Yarse, léame por favor la 3. Ya, profe. La 3 dice, la media de las edades de 3 hermanos es 10 años y la moda es 8 años. ¿Cuál es la mediana? Ya, muy bien. Entonces, tengo 3 hermanos, ¿correcto? 3 hermanos. Dice que la moda es 8 años. Quiero que la moda es el elemento que más, es el dato que más se repite, ¿correcto? O sea, si la moda es 8 años, estoy diciendo que voy a tener 2 8. Sí. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la mediana? La mediana, donde tú coloques cualquier valor aquí, por ejemplo, X, la colocas aquí, la colocas acá. ¿Cómo se saca la mediana? En variables discretas, datos no agrupados. ¿No es cierto? Primero tenemos que ver si n era par o impar. Y si n, entonces, teníamos que ordenar los datos de menor a mayor. Aquí se lo ordeno, acá pongo la X, el número, o acá da lo mismo. Porque va a estar de menor a mayor. Luego, aplicaba la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Para que con la mediana, ¿se acuerdan? La mediana es igual a xn más 1 partido por 2. ¿Cuánto es xn? 3. Más 1, 4. Partido por 2, entonces la mediana iba a ser 2. ¿Qué es lo que es 2? Posición 2. Entonces siempre la mediana iba a ser la posición 2. ¿Cuál es la posición 2? 1, 2. Donde estuviera la X da lo mismo. Entonces siempre iba a ser posición 2. 1, 2, mediana 8 años. Aquí el dato clave era la moda más, la que más se repite. Entonces, si la moda es 8, cualquier número, aquí voy a hacer 10, voy a hacer 20, voy a hacer 40, cualquier edad que tuviera mi hermano, el otro hermano,
iba a ser la mediana 8 porque iba a tener dos números 8. Y eran 3 números. Entonces, en cualquier parte que estuviera el dato, siempre el del medio va a ser 8. ¿Cierto? ¿Se entiende? Aquí algunos sacaban el promedio y pues sumaban 8 más 8 más 10. Entonces, ahí les daba cualquier cosa. Bueno. Después, 3 cursos rindieron una misma prueba. 3 cursos rindieron una misma prueba, obteniéndose los resultados que se indican en la tabla. ¿Quién hizo esta? ¿Cuál es el promedio total de la prueba? Promedio de la prueba. ¿Cómo se saca el promedio? Un variable datos agrupados. El promedio, entonces solamente aplicar promedio es igual a la sumatoria en datos agrupados, sumatoria de x sub y por fi, porque esta es variable discreta, no es variable continua. Si fuera variable continua sería ¿cómo se llama? Marca de clase. Partido por n. Entonces digo 20 por 6, tomo la calculadora, digo 20 por 6, 20 por 6, 120. 120. 18 por 5. 90. 90, gracias. Y 12 por 4, 48, ¿cierto? Sí. Ahí sumado todo eso. Después me dice, mire, después que usted multiplica esto, súmelo. ¿Cuánto te da? 120, 90 más 48, me da 258. Y luego, divídalo por n. ¿Cuál va a ser mi n? 50, ¿no? Sí, No. muy bien. 258 dividido en 50. Correcto. Porque son 50 alumnos. 5,16. Entonces, esto dividido por n, este es mi x sub y este es mi variable, porque este es mi fi. Eso significa que 20 estudiantes se han prohibido 6, 18 estudiantes, 5, entonces estudiantes tuvieron 4. Entonces, lo divido por 50 y me da resultado 5,16. Ahí, entonces, ¿cuál es el error que comete todo el mundo? El error que comete todo el mundo es que ese promedio suma estos 3, lo divide por 3 y pone 5. 6, 10, 15, dividido en 3 pone 5. Y otros lo calculan mal. Pero el error más común de, qué sé yo, de los errores que hay, el 90% pone 5. De los errores, no el total de la muestra, sino de los errores. El total de la muestra, como el 50% de los estudiantes ponen la mitad. Bueno, y el último, el cuadro siguiente muestra el número de artículos. ¿Qué me lo lee, por favor, ahora? Voy a escuchar a la Denise. Denise, ¿me lo lee, por favor? Denise Ya, González. El Porfa. cuadro siguiente muestra el número de artículos vendidos en distintos días de la semana y uno de sus valores, acumulados. ¿Cuántos artículos se han vendido en el total hasta el término del día miércoles? Muy bien. ¿Cuál pusiste tú, Denise? ¿Denise? ¿O Steven? ¿Cuál pusieron? A 24. Ya. ¿Cómo hicieron? 24. Entonces, 4 más 12 es 16. Entonces, ustedes para saber cuál es el valor que está en los restos. 16 menos 12, este es 4. Entonces, aquí empezamos con 4. Entonces, sería 4. Esto no importa mucho. Lo único que importa era esto. 16 más 8, 24. Pero lo pongo como dato, ¿no? Para que sepan que así se hace. Me están votando por esto. Esto era correcto. Correcta. Pero como dato solamente, porque no me bastaba solamente 16 más 8, 24. ¿Cuántos artículos se vendió al término del día miércoles? Este es el término del día miércoles. Porque bueno, pusieron 30, pero 30 no me sirve porque era el día miércoles, no en total. ¿Ok? Así que era 24. Pusieron 24, lo felicito. Y se acabó. Bueno, esa era la prueba.
La prueba estaba más o menos por 1 hora y media, 2 horas, para que vean que la próxima prueba, Solemne 2, tiene que ser más rápido. Y la idea es aprender del instrumento, o sea, aprender de lo... En todo minuto hay aprendizaje. Cuando uno habla de la calidad de educación, uno hace aprendizaje en todo. Cuando los estudiantes están jugando a la pelota, haciendo alguna actividad recreativa o participando en un debate, hay aprendizaje. Se está haciendo cultura, se está haciendo educación, se está educando. Entonces muchas veces la gente piensa que educación es solamente matemática, lenguaje y pasar materia. No, esto que estamos viendo acá, estamos haciendo educación. Estamos retroalimentándonos, estamos viendo. Y como generalmente a veces uno se equivoca, entonces están los estudiantes y el profesor está mal, está bien. No, profesor, no me parece que eso no lo tengo claro, etc. Y eso nos ayuda entre todos a hacer una mejor calidad de educación. Mis queridos, 21:06, terminamos la primera parte de la retroalimentación. Vamos a parar 5 minutos. Yo voy a estar aquí porque no voy a la nueva parte. Aparte que está medio oscuro, miren, lo voy a mostrar la situación que hay ahora. Acá. Yo les muestro para que sean partícipes y que ustedes deberían ser solidarios y venir conmigo acá algún día y decir, vamos a ir a estar un día a clase presencial. Entonces, si ustedes ven, ya está oscuro allá, de repente se veía una sombra, no sabía qué era. Y parece que era el guardia que estaba verificando que la puerta estaba cerrada. Y por otro lado, la noche cae sobre Santiago. Bonito, 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 bonito. Y yo estoy solo. Totalmente sigo solo. Así que, muy bien. Vamos a parar 5 minutos, mis queridos, para que podamos tomar un café, tomar un agua. Y venir. Ahora viene la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Estadística bivariada. Vamos a trabajar con varias variables. X, Y, Z. No vamos a hacer solamente con X, Y. O sea, perdón, con X y FI. Ahora vamos a trabajar con muchas variables. Eli, muy os la escucho. Profe, en la solemne no incluyó el tema de, ¿cómo era? Variables de dispersión. No, va a entrar Esto ahora. me imagino que va a juntarse con esto ahora, ¿verdad? En el Correcto, control 3. correcto, correcto. Es que no le quise colocar mucho más porque ya las pruebas técnicas son largas, porque hay un desarrollo, qué sé yo, y hay un poco más. Entonces colocarle, calcule la varianza, calcule, era como hacer otro tipo de ejercicio, entonces quise enfocarme a la parte de moda media, mediana, medida de posición. Ustedes vieron la mayoría de la medida de posición. Pero Sí. ahora que vamos a ver estadística bivariada, porque vamos a usar a cada rato, vamos a usar moda, media, mediana, todo lo que hemos visto lo seguimos usando. Y van a ver que al final, cuando vamos a regresión lineal, todas esas cosas, vamos a seguir usando lo mismo. O sea, esto eso es importante no perderse ninguna clase de estadística, porque es un continuo, un continuo, un continuo, un continuo, un continuo. Y cuando hacen estadística 2, continuamos. Es muy entretenido esto. Entonces, nunca es separado las cosas, son todos iguales. Chicos, 5 minutos empezamos. 21:08, 21:13, 21:13, 21:15 nos juntamos, ¿ok? Muy bien, mis queridos estudiantes, retomamos. Entonces, anoten por favor ahí, título, estadística bivariada. Estadística bivariada. O puede ser también estadística bidimensional. ¿Cómo se escribe esto? Se escribe así. Estadística bivariada, así como está acá. Entonces, les quiero hacer una pregunta. A medida que... Una pregunta preguntona. ¿Qué creen ustedes? A medida que un estudiante, un joven, crece, un adolescente crece, ¿aumenta? A medida que aumenta la estatura, ¿aumenta de peso o pierde peso? Pierde peso. Pierde peso. ¿Qué crees tú, David? ¿Cómo, profe? Disculpe. A medida que un adolescente crece,
Aumenta la estatura, va creciendo, qué sé yo. Sí, ¿Aumenta pierde el peso o disminuye el peso? Disminuye. Disminuye. A mí me dijeron una vez que aumentaba el peso porque tenía que tener más masa muscular y los huesos quedaban más duros, qué sé yo. Y eso significaba de que el chico que pesaba 45 kilos de repente dio un estirón y empezó a pesar 58, pero que no se notaba por el que estaba alto. Bueno, pero algunos dicen que aumenta y otros dicen que disminuye. ¿Ok? Depende de la situación, po. Claro, no tenemos una respuesta clara. Por ejemplo, si tú vas al médico, y el médico te prescribe un remedio, ¿tú crees que eso te mejora o no te mejora? Mira qué rara la pregunta. Yo creo que no es que, bueno, no es que mejore, alivia los síntomas. Ya, perfecto. ¿Qué dice el pueblo ahí, Priscila? ¿Qué dice Priscila? Si tú vas al médico y te receta un remedio, ¿tú crees que ese remedio te va a mejorar o no? Yo creo que uno va al médico esperando remedios que sí te mejoren. Entonces, yo ¿Cierto? Ya uno supone que sí, ¿cierto? Uno supone que sí. Pero mira, había una película que vi de Nicolas Cage, que el tipo tenía un problema y que tenía que tomarse una pastilla, siempre corriendo, ¿eh? Y la pastilla era puro placebo, o sea, era agua, era harina con azúcar o algo con harina, qué sé yo. Pero él se tomaba esa pastilla y se mejoraba. Pero la pastilla no tenía nada. Entonces, de repente, la prescripción médica no había tal, era solamente sugestión mental, etc. Pero bueno, uno supone que cuando uno va al médico, te dan un remedio para que te mejore y te alivie los dolores, como dice David, etc. Bueno, ¿ustedes creen que si un estudiante quiere pasar de curso, tiene que estudiar o no tiene que estudiar? ¿Existe la posibilidad de alguien pasar de curso sin estudiar? Que sea Mateo, o que venga. Bueno, yo tenía un estudiante que decía, pero yo nunca estudio. Y le iba bien, o sea, no era brillante, pero pasaba de curso. Y otro que decía, no, yo estudio mucho, estudio cualquier entidad, y siempre ando patado con los cuadros, y ando así como rascuñando la nota. Y yo decía, pero yo estudio mucho. Bueno, la relación entre peso y estatura, ¿existe alguna correlación entre esas variables? La variable de peso y la variable de estatura, ¿ustedes creen que están mancomunadas o no tienen nada que ver? Sí, pues, obvio que tienen que ver ¿Ya? una con la otra. Depende de sí. Muy El bien, sistema óseo también, porque va creciendo y eso también se asocia al peso. muy bien, Silvia, perfecto, sistema óseo, etc. Bueno, entonces, qué estamos haciendo? Vamos a ver si las variables tienen alguna relación entre sí y si existe alguna correlación entre esas variables. Y para eso nosotros vamos a estudiar estadística bivariada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos subjetivamente decir que algo va a acontecer, sino que tiene que ser del tipo matemático, que se pueda demostrar. ¿Y cómo lo demostramos? Con estadística. Entonces, anoten ahí, por favor. Vamos a hacer entonces la introducción a estadística bivariada. Anoten, por favor. En el campo de la estadística, siento un ruido ahí fuerte. Qué terrible de aquí. Estoy en el tercer piso. En el campo de la estadística hay muchos problemas que requieren un análisis combinado de las variables. En el campo de la estadística hay muchos problemas que requieren un análisis combinado de las variables. En el campo de la estadística, hay muchos problemas que requieren un análisis combinado de las variables.
Para contestar preguntas Profesor, perdón, combinado de las variables. Combinado de las variables. Punto seguido. Para contestar preguntas como las siguientes. ¿Están relacionadas estas variables? ¿Están relacionadas estas variables? ¿O estas dos variables? Cierra pregunta. En caso, otra pregunta. En caso afirmativo. En caso afirmativo. ¿De qué manera? Entonces, nos hacemos preguntas. ¿Están relacionadas estas variables? Cierra pregunta. Coma. En caso afirmativo. ¿De qué manera? Otra pregunta. ¿Existe una correlación entre las variables? ¿Existe una correlación entre las variables? Cierra pregunta. Punto seguido. Las relaciones que vamos a estudiar, las relaciones que vamos a estudiar y analizar, las relaciones que vamos a estudiar y analizar no son de causa y efecto. No son de causa y efecto, no son de acción y reacción. No son de causa y efecto. No es que hago algo y reacciona así. No son de causa y efecto, no son de acción y reacción. Sino las de tipo matemático. Sino las de tipo matemático. Entonces, las variables que vamos a estudiar no son de acción y reacción, no son de causa y efecto, sino las de tipo matemático, coma, que permiten predecir, el comportamiento de una variable, que permiten predecir el comportamiento de una variable en base al conocimiento que se tenga de la otra. O sea, ¿cómo yo voy a predecir el comportamiento de una variable? Esto va a ser en base al conocimiento que yo tenga de la otra. O sea, yo conozco una variable, entonces yo voy a predecir tal cosa porque voy a asumir que esto va a ser así. Pero en base a tipo matemático. ¿Ok? Muy bien. Punto aparte. Para contestar estos tipos de preguntas, se requiere, para contestar estos tipos de preguntas, se requiere un análisis de datos bivariados. Se requiere un análisis de datos bivariados. Coma. Es decir, dada cierta población,
Es decir, ¿Puede a repetir, cierta profesor? población. ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? ¿De qué parte? Es decir, Es decir, dada cierta población y dos variables asociadas a esa población, es decir, dada cierta población y dos variables asociadas a esa población, se requiere estudiar las posibles relaciones que existan entre ellas. Se requiere estudiar las posibles relaciones que existan entre ellas. Ya, esa es la introducción teórica, es el marco conceptual. Ahora vamos a ver la aplicación in situ. Y esta es la parte más importante porque tenemos que aprender. Entonces ahora vamos a hacer la aplicación in situ. Entonces, ¿qué dijimos? Que es decir, dada cierta población y dos variables asociadas a esta población, se requiere estudiar las posibles relaciones que existen entre ellas. ¿Ok? Ya, vamos a trabajar entonces. Permítame compartir pantalla. Después te lo voy a enviar. Ya. Anotemos el siguiente ejemplo, por favor. La siguiente información representa una tabla de doble entrada con variables X e Y. La siguiente información representa una tabla de doble entrada con variables X e Y, en donde X va a ser la edad e Y el sueldo en miles de pesos. En donde X va a ser la edad e Y el sueldo en miles de pesos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a aprender a preencher, a llenar la información de una tabla de doble entrada. Entonces, mira, aquí tenemos tres datos. Tenemos la edad, tenemos sueldo y tenemos trabajadores de esa empresa. Esto de acá representa a los trabajadores. Esto acá representa el sueldo. Y esto representa la edad de los trabajadores. Edad, sueldo y trabajadores. ¿Ok? Ya, anotemos la tabla. Y acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos F sub I, marca de clase. F sub I, aquí le vamos a poner Y. Y aquí vamos a poner X. ¿Ya? Entonces esto va a ser marca de clase de X y esto va a ser marca de clase de Y. Cuando termine la tabla me dicen, por favor. Entonces lo primero que tenemos que hacer, muchas gracias Denise, perdón, Aileen, no Denise. Lo primero que tenemos que hacer es llenar la tabla, ¿cierto? Entonces vamos a llenar esta tabla. Lo quiero decir lo siguiente, miren, esta acá, la edad, lo que está acá son las filas. Son las filas. Entonces esto es la X, porque en un plano cartesiano, la variable independiente, la variable
de las abscisas es la X y la variable dependiente o de las ordenadas es de las Y. O sea, la Y es la columna y las filas son la X. Eso, cuando ustedes lo ven, siempre va a ser así. O sea, en Excel se habla de filas y columnas. Las columnas son las verticales, como la columna vertebral, y las filas son las horizontales. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Acá vamos a colocar la X. ¿Qué es lo que responde la X? Son las filas. ¿Y cuáles son las columnas? Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí con mayúscula Y y este vamos a colocar X. Ya, muy bien. Luego, vamos, F sub I. Tenemos que contar porque hacemos las filas, porque vamos a hacer la X. Y como dijimos que X eran las filas, vamos a hacer las filas. Decimos 6 más 12, 18, más 3, 21, 29. La otra fila, 9 más 4, 13, más 10, 23. Y 1, 3, 5, 8. Perfecto. Ahora vamos a sacar la marca de clase de la fila. ¿Cómo se saca la marca de clase? Se suman los dos y se divide por 2. 20 más 30, 50. Dividido por 2, 25. 30 más 40, 70. Dividido por 2, 35. 40 más 50, 90. Dividido por 2, 45. Entonces llenamos nuestra tablita. Llenamos las filas, llenamos la X. Ahora hacemos lo mismo con la Y. Entonces la frecuencia de Y, entonces la columna. O sea que ponemos 6 más 2, 8. Ya, llénenla por favor. Y sacan la marca de clase de Y. Entonces vamos a sumar 6 más 2, 8. Y la marca de clase se suma estos dos, 100 más 200, 300. La marca de clase entonces va a ser acá 150. ¿Te acuerdas que en la marca de clase se suma el límite inferior más el límite superior dividido por 2? 20 más 30, 50. Dividido por 2, 25. Acá cuando son las filas, cuando son las columnas, se hace 100 más 200, 300. Dividido por 2, 150. ¿Cuánto te queda acá, Silvia? ¿Cuánto te queda F de I? 20. F sub I de I, ¿cuánto te queda? 20. Muy bien, muy 20. ¿Y la marca de clase? 250. Muy bien, Silvia, perfecto. Y acá me quedaría entonces 9, marca de clase 350. Y acá me quedaría 18, 23. ¿De acuerdo? Y marca de clase 450. Muy bien. ¿Qué significa SN? ¿Qué me puede decir que es SN? El total de datos. Total de datos. Entonces, para sacar N, tenemos que sumar todos los datos. ¿Cuánto le da N acá? Muy bien. Pero para que esté correcto, también tiene que sumar Y. Y les tiene que dar lo mismo. Entonces, sumen acá las filas. Sí, profe, da lo mismo. Sí, 60 igual. Entonces, está correcto. Si la suma toda de acá le diera diferente de acá, significa que tienen algún dato que lo hicieron mal. Entonces, ya el primer alerta para revisar. ¿Ok? Mira qué fácil. Llenamos nuestro. ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que saber cómo se saca la marca de clase, tenemos que saber cómo se suma, total de datos, toda información acumulada. Ya, ahora lo que vamos a hacer, vamos a interpretar esta tabla. Entonces les voy a pedir, por favor, que hagamos lo siguiente. Interpreten, pone acá, con mayúscula, interpreta, qué sé yo, interpreta N23. N23, voy a poner acá punto y coma, para hacerlo más claro, punto y coma. Interpreta N11. Punto y coma. Interpreta N.1. N punto.
1. Interpreta, punto y coma, N 3 puntos. Hombre. 3 puntos. No quedó muy bueno, pero ahí. ¿Ya? Ya está bueno, eso no va. Y por último, interpreta N22. Ese es un puntito, me quedó muy feo. Vamos a borrar porque me quedó muy feo. Se me quedó bonito. Y por último, punto y coma, N22. Muy bien, chicos. Ya. Entonces, primero que me dicen, interpretar N23. N23. Vamos aquí para que esto quede más. Entonces, vamos a interpretar N23. Entonces, nosotros dijimos recién, que en el plano cartesiano, que esto es matemática, plano cartesiano, este eje, ¿cuál es este eje acá? Este eje, ¿cuál es? X, ¿correcto? Y este eje es Y. ¿Están de acuerdo? Dicho eso, en el plano cartesiano, siempre cuando se coloca un par ordenado, se coloca de la siguiente forma, se coloca A, B. Este es un par ordenado. O se coloca X, Y. Entonces, en este acá, N23, el 2 sería X y el 3 sería Y. Entonces, en N23, el 2 sería la X, correspondía a la X, porque siempre va X, Y, y el 3 a Y. Muy bien, ¿cómo interpretan esto? Me pongan atención. ¿Qué es lo que es 2? La fila. La fila. Entonces voy a la segunda fila. 1, 2. Segunda fila. ¿Qué columna? Columna 3. Porque Y en la columna. 1, 2, 3. Me queda aquí. Ya voy a decir, 4 trabajadores ganan entre 300 y 400 mil pesos y tienen una edad entre 30 y 40 años. Así se interpreta. Entonces el 2, el primer número en el par ordenado, corresponde a la X y el 3 corresponde a la Y. ¿Qué son las X? Las filas. Las filas. Entonces voy acá. Primera fila, segunda fila. Y me están diciendo tercera columna. Voy 1, 2, 3. Esta es la tercera columna. Aquí está N23. Aquí está ubicado N23. ¿Cómo interpreto? 4 trabajadores tienen entre 30 y 40 años de edad y ganan entre 300 y 400 mil pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué voy a pedirle entonces a Steven Lee? Steven Lee, por favor. Profe, disculpe, ¿y el punto qué significaba? No voy a, pero puedo mirar. Tranquila, Denise. Steven Lee, ¿me puede interpretar entonces ahora N11? Sería 6 6 trabajadores que tienen entre 20 y 30 años ganan entre 100 y 200 mil pesos. Muy bien, pero muy bien, Steven Lee, ponga un puntito. Priscila, ¿está la Priscila, no? Ah, perdón, Priscila sí está. Entonces él dijo, ¿qué dijo Steven? Dijo, fila 1, columna 1. Entonces dijo, está acá, 6 trabajadores ganan muy bien, Steven. Ya, ahora tenemos lo que dice la Denise. Aquí teníamos un puntito. Denise, interprete ese. Qué malo el profesor. No, pues profe, ¿por qué? Mire, Denise, ponga atención. Cuando tiene el puntito,
significa que no tiene filas. No tiene Ya. filas, solamente tiene columnas. Entonces, ¿qué está diciendo? La columna 1. No tiene fila porque no tiene ningún número. Entonces, solamente la columna 1. Entonces, te va acá y dice, 8 trabajadores ganan entre 100 y 200 mil pesos. Es el único dato que tienes. Ujú. ¿Entiendes? Ya. Porque no tienes la X, no tiene edad. Lo único que puedes decir tú, mire, profesor, 8 trabajadores. Y lo único que yo sé es que 8 trabajadores de estas empresas, o de esta empresa, perdón, ganan entre 100 y 200 mil pesos. ¿Correcto? Ya. Entonces, Denise, ahora tú, ¿cómo me interpreta 3 puntitos? ¿Sería 8 igual? ¿Mm? ¿8? ¿O no? ¿Ya? Al revés, profe. El primero sería Ya. de 20 a 30, el segundo sería de 30 a 40 y el tercero sería de 40 a 50, que también está la frecuencia de 8. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, pero bueno, interpreta 8, ¿qué? 8, 8 trabajadores. Trabajadores 8 tienen, trabajadores. No, tienen no sé cómo. entre 40 y 50 años. Sí, porque acá no te están dando el sueldo, están solamente la X, no te están dando porque acuérdate que este X, Y. Ah, Entonces, como ya. dijo muy bien David, nos están dando el sueldo, cuando te están dando el sueldo, solamente la edad, solamente la X. Entonces va a la fila 3, como tú muy bien dijiste, fuiste acá a la fila 3 y dijiste 8. Muy bien, Denise. Pero te faltó decir que 8 trabajadores tienen entre 40 y 50 años de edad. Es el único dato que tenemos, no tenemos el dato de sueldo. ¿Ok? Acá Ya, dijiste 8 trabajadores, muy bien, fíjense igual. Ganan entre 100 y 200 mil pesos porque era la fila 1. Ya, y por último, necesito que la Silvia cruce. Silvia, interprétame N22. Ya, profe. Que hay ruido acá. N22, Silvia. Ya, dice que N22. 7 trabajadores entre 30 y 40 años ganan entre 200 y 300 mil pesos. Muy bien, perfecto. Ya está una máquina ya. Está una máquina ya. Ya, esa sí se interpreta. Recuerden que antiguamente, la prueba anterior, interpretábamos solamente F sub I 1, F porcentual 3, etc. Acá tenemos que interpretar todo. Son muchas variables. ¿Ok? Los felicito, muy bien. Y por último, quiero que Profe, me saquen el promedio de edad de los trabajadores. Promedio de edad de los trabajadores. Quiero que saquen, por favor, el promedio de edad de los trabajadores. Promedio de edad de los trabajadores. Voy a borrar estos dibujos de azul. Vamos a sacar entonces uno. Vamos a sacar el promedio de edad de los trabajadores. Esa es la pregunta que van a hacer y terminamos con esto, ¿ya? Estamos un poco atrasados, por eso tengo que hacer eso. ¿Ya qué lo sacó? ¿Alguien lo sacó?
Así se saca el promedio. Variable continua, entonces el promedio es la sumatoria de la marca de clase por F sub I partido por N. Ya, vamos, Steven Lee, vamos Silvia, vamos Aileen. ¿Quién lo saca? Entonces, marca de clase, tenemos la marca de clase, tenemos FI, tenemos F sub I. ¿Qué se hace? Se multiplica todo y se divide por 60 que es N. Vamos rápido, ¿quién lo hace? Promedio de edad de los trabajadores. Vamos a calcular el promedio de la edad de los trabajadores. Promedio de la edad de los trabajadores. ¿Alguien lo hizo? No, profesor, sí, profesor. No, todavía. Y hagámoslo Lo estoy juntos, haciendo. rapidito. ¿Les Me dio parece? 31,5. 31,5, bingo, muy bien, muy bien. ¿Quién dijo 31,5? Yo, Lailín. Ah, que no te estoy viendo. Está ahí sin pantalla. Aileen, ahora te veo. Estoy aquí, 31,5, muy bien, perfecto. Mira, 29 por 25. Entonces, el promedio. ¿Cómo sacar el promedio? Es la marca de clase por F sub I partido por E. Marca de clase 29, 25, F sub I 29. ¿Cuánto dio 29 por 25? 7,25. 7,25. Lo ponemos acá, 7,25. 23 por 35. 8,05. 8,05, muy bien. Y 45 por 8, 3,60. 3,60. Después dice, mira, una vez que usted multiplicó la marca de clase por F sub I, sume todo, sumatoria, y divídalo por N. ¿Cuánto dio la sumatoria? Ay, 1.000 y algo era, que no la noté. 1890. 1890, perfecto, 1890. Y eso lo dividió por N. Y N es 60. Pues son 60 trabajadores. 1890 dividido por 60 me da entonces lo que dijo muy bien el promedio de la edad. ¿La edad por qué? Porque la edad es X, entonces tengo que multiplicar estos dos, este con ese, porque son las filas. Si hubiesen pedido el promedio del sueldo, hubiese tenido que multiplicar estos dos. ¿Siguen? Promedio entonces 1890 partido dividido por 60 me da 31,5. Entonces el promedio de edad es 31 años y medio. 31,5 años. Muy bien, muy bien, muy bien, los felicito, perfecto. Entonces ya están secos estadísticos de variedad, porque ahí vamos a empezar. Profe, Imagínense, vamos a empezar a trabajar en un campo muy entretenido, con muchas variables, etc. Mis queridos estudiantes, dejamos la clase hasta acá, son las 10, profe, 10 minutos. Diga, Aileen. me quedó la duda con el del punto. Ah, muy bien. El punto. Rápidamente le decimos a Aileen. Entonces, interpreta, por ejemplo, Aileen. Interpreta, qué sé yo, n igual punto 2. Punto 2. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Ajá. Esta es la variable, este es x y este es y. Acuérdate, para ordenado. ¿Sí? Acá no me dan, no tengo x, porque punto significa que está 0. En Ya. estadística, el punto significa que no hay datos. No hay datos. 0. El único dato que tenemos es la fila 2. Perdón, la columna 2. Perdón, la columna 2. Entonces voy, columna 1, columna 2. Como no tengo datos de X, no tengo fila, tengo solamente columna, voy acá abajo y digo, 20 trabajadores ganan entre 200 y 300 mil pesos. Ah, ya. Único dato. Ok. Ahora, si fuera al revés, si me piden acá N 2 puntos, 2 puntos. Entonces yo sé que Y a esta es 23 Y. trabajadores tienen de 30 y 40. Entonces ahora solamente tengo la fila, no tengo la columna. Entonces voy a la segunda fila, 1, 2. Voy a decir 23 trabajadores de los 60, qué sé Ya. yo, bueno, un poco de talento, tienen entre 30 y 40 años de edad. ¿Correcto? Sí.
Muy bien. Chicos, los dejo. Que tengan una linda noche, un buen descanso. Nos pasamos en 3 minutos. Y Chao, profe. muchas gracias por todo. Y me quedo con la Priscila para pasar la asistencia. Cariños. Que tengan un Gracias, excelente fin de profesor. semana. Y nos Chao, vemos profe, el que próximo esté bien. miércoles, si Dios quiere. Gracias. Chao a todos. Muchas Todos tenemos gracias. puntitos. por estar ahí. Todos tenemos Chao, que estés bien. Hey, dame la máquina. Diga, David, ¿qué dijo? Todos tenemos puntito hoy día, ¿cierto? Ah, Sí. Priscila. Priscila tiene que colocar Eso. los puntitos para todos. 2 puntitos para todos. Eso. Para Elim, para Denise, Steven, Silvia, David. Ya, los dejo, chicos. Chao, profe, Bueno, cuídese. Adiós. control.